Ok, ya empecé la grabación, chicos. La vez pasada vimos la ley de Dalton de las presiones parciales. Hoy quisiera que nos metiéramos a definir lo que constituye un gas real. ¿Se acuerdan que, de acuerdo con el modelo cinético molecular de gases, el comportamiento de un gas ideal se puede definir como aquel que contiene o que tiene estas dos características? A, todavía no están viendo mi pantalla, ¿verdad? No. Por ahí pudiéramos haber empezado, ¿verdad? No se ve. Tranquis, tranquis. Déjenme dar admisión de una vez a los que están por aquí. ¡Ash! No dejan de entrar. Ok. ¿Se acuerdan que habíamos platicado alguna vez al pasar de la teoría cinético-molecular de los gases? Esta teoría tiene dos simplificaciones básicas, que es con lo que nosotros modelamos el comportamiento de gas ideal. La primera simplificación es que las moléculas tienen un volumen despreciable, es decir, son muy pequeñitas en relación con las propiedades termodinámicas que definen, las propiedades presión, volumen y temperatura. Podríamos decir que no tienen razón de ser en el volumen que tienen las partículas. Entonces, las partículas del gas tienen un volumen despreciable. Y en segundo lugar, una simplificación importante es que no hay interacción entre las partículas. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos la vez pasada que en realidad mucho de esto era en cierto modo válido, porque nosotros podemos tener que los gases ideales, cualquier gas se comporta como gas ideal a bajas presiones? Como regla de ingeniería, dijimos que por debajo de 10 atmósferas, cualquier gas tiene un comportamiento ideal. Sin embargo, hay algunos que en ningún caso obedecen a la ley de Boyle. Son aquellos que tienen fuertes interacciones electrostáticas. Por ejemplo, si nosotros tenemos un gas que se encuentre cargado eléctricamente, ya no estaríamos ante el estado de gas, sino ante el estado de plasma. Las partículas del gas ahora se encuentran cargadas. Eso me genera que hayan interacciones atractivas y repulsivas importantes y que por lo tanto yo tenga una desviación del comportamiento ideal. No es necesario que lleguemos al estado de plasma. Hay gases que tienen fuertes interacciones electrostáticas que en ninguna presión, así sea una baja presión, obedecen a la ley de Boyle. Ajá. Esos constituirían lo que conocemos como gases reales. Sobre todo aquellos compuestos químicos que tienen la existencia de electrones desapareados. ¿Se acuerdan que esos electrones desapareados se llamaban radicales libres? Muchas veces esos radicales impiden que yo tenga un comportamiento ideal de gases porque favorecen que hayan interacciones electrostáticas y covalentes importantes, ¿va? Pero bueno, en todo caso, ¿por qué carambas no puede entrar Alicia Marcela Cruz? A pesar de que le doy la admisión, no entra. Fallas del Microsoft Teams. En cualquier caso, cualquier gas que no cumpla con esas condiciones, entonces, no va a obedecer a la ecuación de estado que nosotros planteamos para el gas ideal. ¿Se acuerdan que la habíamos definido en términos de esto? PB era igual, bueno, PB igual a NRT. De una manera más o menos empírica, muchos investigadores han propuesto términos de corrección a la ecuación de estado del gas ideal. Elementos como la compresibilidad de los gases, la fugacidad, muchas otras cantidades que se pueden medir fácilmente y que tienen alguna conexión con alguna propiedad física o química del gas, se pueden introducir a la ecuación de estado del gas ideal
y me sirven como términos de corrección. Sin embargo, aquí no tenemos nada que sea formal desde el punto de vista matemático, o sea, simplemente alguien define algún comportamiento de no idealidad, introduce de forma totalmente arbitraria un factor de corrección y dice a cámara, mi ecuación ya funciona para una gama más amplia de gases, pero la ciencia no tendría por qué ser así, tendría que estar fundamentada, ¿no? Entonces, si bien muchas de esas relaciones funcionan desde el punto de vista de la ingeniería, no se encuentran satisfactoriamente fundadas. ¿Qué pasó, Tamara? ¿Por qué levanta la mano si no tiene nada que decir? Ok, bueno, está bien. Entonces, uno de esos factores, digamos, semiempíricos, porque es de los menos empíricos, se conoce como factor de compresibilidad. Lo vamos a expresar aquí como el número Z. Una Z mayúscula. Ajá. Ese factor de compresibilidad tiene que ver con la facilidad que yo tengo para que un gas se comprima o no. ¿De qué dependía que un gas se comprimiera? O sea, finalmente ya me estaría postulados de la teoría cinético-molecular. Sí estaría dando por hecho que las partículas en el fluido tienen cierta interacción. Pero ¿cómo habíamos analizado alguna vez que era esa interacción? ¿Se acuerdan que les había dicho yo que a largas distancias, o sea, cuando yo tengo gases muy diluidos, las interacciones entre ellos tienden a reducirse a cero? Pero si consideramos que aún en ese caso existen interacciones residuales, podría yo pensar que las que ocurren a mayor distancia son interacciones atractivas. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que una de las 4 fuerzas fundamentales es la gravedad? Que si bien es la más débil de todas, es la que ocurre a mayor distancia. Entonces, yo puedo tener una correlación gravitacional entre las partículas que componen al sistema. Podrían estarse atrayendo en términos de la gravedad y más aún, pueden estarse atrayendo en términos de su campo eléctrico, que si bien no es tan importante a distancias muy largas, en un gas que se encuentra confinado en un recipiente, sí puede tener cierto nivel de interacción. Entonces, sí son importantes y sobre todo son importantes las atracciones, o más bien, las interacciones atractivas. Ajá. Conforme yo empiezo a incrementar súbitamente la presión en el sistema, empiezan a despreciarse ahora las interacciones atractivas y empiezan a convertirse en importantes las interacciones repulsivas. Entonces, a gases que se encuentran a muy alta presión, ahora tenemos que el fenómeno que impacta más directamente es la repulsión entre partículas, no la atracción. A presiones bajas, tengo que el fenómeno que impacta más importantemente es la atracción. Eso yo lo puedo relacionar entonces con un factor de compresibilidad. Gráficamente, yo puedo trazarlo de forma experimental para varios tipos de gases. Aquí les voy a pintar una grafiquita en la que pongo en el eje de las abscisas a la presión del gas. En este caso se encuentra medida en atmósferas. Y en el eje de las ordenadas voy a trazar al factor de compresibilidad. Este es un término adimensional, ahorita vamos a ver por qué, pero en todo caso puedo definir que el factor de compresibilidad es función, de acuerdo con lo que les acabo de decir, de la presión que existe en el gas. A mayores presiones tiende a gobernar la repulsión, a presiones menores tiende a gobernar la atracción. Y presión y temperatura son mutuamente dependientes. Entonces, podría decir que el factor de compresibilidad es una función que depende tanto de la presión como de la temperatura del sistema. Ahorita voy a trazar valores del factor de compresibilidad que andan por ahí de el 0.5. De hecho, aquí en el origen voy a trazar el valor de 0.5. Para la Z, y aquí en la presión estoy en presiones bastante altas. Para que sea algo preponderante el factor de compresibilidad, tengo que irme más allá de lo que definía al gas ideal, o sea, presiones muy por encima de las 10 atmósferas. Voy a pintar entonces aquí presiones de 200, 400 atmósferas, 600,
y 800. El factor de compresibilidad no diverge tanto de la unidad. Entonces, en el valor unitario, yo tendría el comportamiento gas ideal. O sea, cualquier cosa que tenga aquí una línea recta en el factor de compresibilidad es un gas ideal. Si nos fijamos en la ecuación de estado, eso tiene razón de ser, porque les decía que los términos que yo pongo de forma empírica podrían tratarse como cosas que corrigen la ecuación de estado. Entonces vamos a pensar que yo aquí introduzco al término factor de compresibilidad que está multiplicando. Si tiene el valor de la unidad, entonces estaría ante la propia ecuación de estado del gas ideal, ¿no? Eso corresponde al valor unitario en el factor de compresibilidad. Y luego aquí tengo valores superiores a la unidad, por ejemplo, 1.5 y 2. Los gases que se comprimen incluso a bajas presiones tendrían un factor de compresibilidad inferior a la unidad. Es decir, aquellos que les había dicho que tenían fuertes componentes electrostáticas que tienden a asociarse. Por ejemplo, el vapor de agua sería un ejemplo. Déjenme pintarlo con otro colorcito. Aquí no tengo la curva que representa al vapor de agua, pero esta corresponde, por ejemplo, al metano. Habíamos visto que el metano era una molécula pues bastante difusa, ¿no? Si nosotros analizamos el campo eléctrico que la compone, podríamos ver que es difusa, entonces eso haría que tuviera yo interacciones de Van der Waals a bajas presiones, eso se traduce como un factor de compresibilidad inferior a la unidad, o sea, a presiones muy bajas, por debajo de las 200 atmósferas, yo tengo que al gas le cuesta poco trabajo asociarse, entonces tendría una Z menor que 1. ¿Ah? Por ejemplo, para el helio, eso también ocurre. Nada más que no ocurre de forma importante. El helio prácticamente todo el tiempo va a tener interacciones repulsivas y eso se debe a que el átomo es muy pequeñito, la densidad de carga es muy uniforme, entonces aquí tendría prácticamente un comportamiento lineal. Nunca voy a estar por debajo de la unidad en el factor de compresibilidad. Este es el helio. Luego el nitrógeno tiene un comportamiento un poco logarítmico o exponencial, ¿no? También le cuesta trabajo relacionarse porque es una molécula muy simétrica, entonces tampoco tenemos casos en los que el factor de compresibilidad sea inferior a la unidad. Y este sería el caso entonces del gas ideal, aquel en el que el factor de compresibilidad corresponde a la unidad. ¿Ah? Entonces, el factor de compresibilidad podría definirlo en términos de una cantidad más o menos empírica que me corrige a la ecuación de estado. Si yo a cierta presión conozco el factor de compresibilidad, entonces perfectamente eso voy a ser capaz de definir las variables termodinámicas para ese gas. ¿Cuál es la dificultad? Porque siempre hay un precio para todo. Pues el precio es conocer el valor del factor de compresibilidad. Hay técnicas para hacerlo. Nosotros de todas las técnicas que existen solo vamos a revisar una, semiempírica. Se conoce como ecuación virial. Y de hecho es la menos semiempírica que existe. Podríamos decir que sí tiene un tratamiento formal desde el punto de vista de las matemáticas. Después les explico cuál es el elemento subjetivo que está en la ecuación virial. ¿Va? Pero en todo caso, cualquier factor de corrección que nosotros metamos, la dificultad estribaría en conocerlo. Muchas veces lo conocemos para algún gas en particular, pero una ecuación de estado es algo que nos tiene que funcionar para todas las cosas. Entonces, el que solo lo conozca para un gas, pues está chido, me mejora los cálculos para ese gas, pero ya me limita la capacidad de predicción que yo tendría en cualquier sistema diferente de ese gas. Entonces, vamos a ver ahorita una ecuación de estado que es general para gases reales, si bien también tiene ciertas complejidades desde el punto de vista experimental. ¿Alguna duda con el factor de compresibilidad, chicos?
Nada más déjenme plantearlo bien en términos de la ecuación de estado. Voy a poner que el factor de compresibilidad se define como la razón PB entre N, R, T. No es otra cosa que lo mismo que pinté aquí arriba, ¿no? Aquí lo único que estoy haciendo es despejar al factor de compresibilidad, entonces me quedaría un cociente de este estilo. Les decía, para el caso del gas tendría el valor unitario. De hecho, esto me va a servir para más adelante. Lo puedo definir también en términos de esto. PB, sombrerito, entre RT. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? ¿Qué significa esa B sombrerito? Un vector. Si se fijan, lo único que hice fue eliminar a la cantidad de sustancia. Acá del lado izquierdo la tenía, ahora no la tengo. Ajá. Lo que estoy haciendo es definir otra cantidad. Ahora es una cantidad intensiva. ¿Se acuerdan que el volumen era una propiedad extensiva, ¿no? Dependía de la cantidad de sustancia. Bueno, si yo divido el volumen entre la cantidad de sustancia, ahora tendría una propiedad intensiva del sistema que se conoce como volumen molar. No es otra cosa que la relación volumen geométrico entre N. Ajá. Es una propiedad intensiva. Muchas veces conviene utilizar al volumen molar en lugar del volumen geométrico, porque ya estaría tratando con una propiedad intensiva del sistema. Si yo desconozco, por ejemplo, a la cantidad de sustancia, eso me limitaría mi capacidad de predicción en una ecuación de estado, ¿no? Entonces simplemente trato con el volumen molar y eso me resuelve muchos conflictos matemáticos, ¿va? Entonces ahorita voy a definir al factor de compresibilidad en términos del volumen molar y esta sería la relación. Esta, por favor, péguenla en sus refrigeradores. Ok, la dificultad estriba entonces en conocer el factor de compresibilidad. Vamos a ver una ecuación que no lo relaciona. Se llama ecuación de Van der Waals. Esta es de las pocas ecuaciones que están basadas en un comportamiento físico por parte de las partículas. Otra vez me estoy deshaciendo de los postulados de la teoría cinético-molecular de los gases. De hecho, las observaciones de Van der Waals fueron que los gases se desviaban de la idealidad en términos de una disminución en la presión con respecto de la presión que me predice la ecuación de estado. Y esto era porque la ecuación de estado del gas ideal no considera interacciones entre partículas, pero ¿qué tipo de interacciones son las importantes para un gas? Sobre todo, les decía, son interacciones del tipo atractivas. Vamos a ver cómo se comportaría esto en un gas real. La presión no es otra cosa que la cantidad de impactos que está recibiendo la pared del recipiente en la unidad de tiempo y en la unidad de superficie. O sea, una partícula transfiere momento lineal a la pared del recipiente, ¿no? Eso se traduce en lo que yo puedo medir como volumen o temperatura. Pero ¿qué pasa con esa partícula que está rodeada de otras partículas? Aquí están otras moléculas del gas que están rodeando a esa particulita. ¿Cuáles son las interacciones importantes entre las moléculas? Son interacciones de tipo atractivas, ¿no? Entonces, esta partícula se ve atraída por estas otras partículas. Está siendo atraída. ¿Y cómo será entonces el impacto resultante sobre la pared del contenedor? ¿Será menor? ¿Involucrará una cantidad de movimiento menor o mayor que en el caso del gas ideal?
Menor. Menor, porque como las otras partículas la están atrayendo, eso haría que la partícula se frenara a la hora que entra en contacto con la pared del contenedor, y entonces eso se traduciría en una presión menor del sistema. Ajá. Ahora, ¿de qué depende la presión del sistema? Depende sobre todo de dos cosas: de la frecuencia de las colisiones y de la cantidad de movimiento que sea transmitida entre esas colisiones. Pero esas dos características dependen a su vez de la cantidad de sustancia, es decir, de cuánto gas yo tenga en el contenedor. O dicho de otra manera, esas dos propiedades dependerían de la densidad del gas. ¿Y qué es la densidad? Es masa entre volumen, ¿no? Yo no tengo ahorita en la ecuación de estado a la masa de forma explícita, pero están de acuerdo que la masa y la cantidad de sustancia son linealmente dependientes. O sea, entre más cantidad de sustancia, mayor masa yo tengo también, ¿no? Entonces lo puedo modelar de esta manera. Como que existen dos factores, los que les enuncié hace un momentito, que serían dos factores para la disminución de presión. ¿Quiénes son esos dos factores? En primer lugar, yo tendría a la frecuencia de las colisiones y en segundo lugar, tendría a la cantidad de movimiento que se transmite. Colisiones. Ambas son dependientes de la densidad del gas. O sea que puedo modelarlo de esta manera, miren. Aquí es donde estaba el ingenio de Diderik van der Waals. Dijo que si habían esas dos propiedades que disminuían a la presión y esas dependían cada una de la densidad del gas, eso se podía entender en términos de que la reducción en la presión es directamente proporcional a la densidad del gas, que sería N entre B en términos de mi ecuación de estado del gas ideal. Pero como son dos factores los que dependen de la densidad del gas para producir una reducción en la presión, entonces pongo a la densidad del gas dos veces. O sea que esta reducción de presión sería directamente proporcional al cuadrado de la densidad del gas. Es algo sencillito, ¿no? Pero es algo que tiene relacionada muchísima cantidad de ingenio. O sea, Van der Waals, al darse cuenta de que esta relación era cuadrática con respecto de la densidad, ahí es donde está todo el éxito de su ecuación de estado, justamente se llama ecuación de estado del gas ideal. Ahora, para hacer que esta relación de proporción se pierda y yo tenga una igualdad, tengo que introducir una constante. Entonces puedo decir que la reducción en la presión es igual a cierto factor de proporcionalidad, es una constante que depende de cada gas, por lo que les decía hace un momentito, el cuadrado de la densidad del gas. O sea que la presión es diferente de la presión que yo veo o que yo calculo en la ecuación del gas ideal por ese factor, el factor A entre N cuadrada sobre B cuadrada. Eso hace que la presión se corrija. Bueno, se los voy a expresar así. Corregimos presión por la relación P más A N, más bien, bueno, sí, P N cuadrada entre B cuadrada.
¿Va? Todo esto de aquí sería la presión del gas ideal. Y esta presión de acá sería la presión verdadera o la presión medida, la que yo puedo determinar de forma experimental. O sea, la presión del gas ideal es diferente en el término AN cuadrada entre B cuadrada. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? ¿Alguna inquietud? No, pues. ¿Todo bien? Sí. Ok. Entonces, si yo pienso que la ecuación que define la presión se tiene que parecer mucho a la relación de proporción que me indica la ecuación de estado del gas ideal, pero además estoy introduciendo el término de que los volúmenes de las partículas también juegan un papel importante, tendría una ecuación de este estilo. Podría yo decir que la presión medida más el factor de corrección n cuadrada entre b cuadrada, que multiplica a el volumen, también corregido por otra cantidad. Esta cantidad B de burro minúscula también depende de cada gas. Es una constante que trata de considerar el volumen finito que tienen las partículas del gas. O sea, otra vez, estoy deshaciéndome del postulado de la teoría cinético-molecular que me dice que los gases están compuestos de partículas de tamaño despreciable. La ecuación de estado de Van der Waals me dice que sí hay cierto volumen asociado a las moléculas y este es el término que me corrige al volumen que yo estaría tratando en la ecuación de estado del gas ideal. O sea, esto sería igual a NRT. Lo único que estoy haciendo es corregir a la presión y corregir al volumen. Si no tuviera factores de corrección, tendría la ecuación de estado del gas ideal, ¿no? O sea, esto sería el producto P por B, que me darían NRT. A la hora que corrijo, entonces, llego a otra ecuación de estado muy parecida, pero ligeramente diferente. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué dimensiones tendría la constante A? Tiene que tener unidades de presión, ¿están de acuerdo? O sea, dimensionalmente, yo podría decir que A tiene dimensiones de atmósfera, litro cuadrado, sobre mol cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué dimensiones tendría que tener B? Están despiertos, ¿verdad, chicos? Sí, sí, sí. Litro. Bueno, Sí. Tiene que tener unidades de volumen, ¿están de acuerdo? Para que se pueda restar. Porque se resta con el volumen. O sea, el volumen finito que tienen las moléculas o el volumen diferente de cero. Entonces, a la hora que esto se resta con el volumen, pues no puedo restar perros con gatos, ¿no? P minúscula tiene que tener unidades de volumen. Entonces, tendría unidades de litros. ¿Ah? De hecho, déjenme introducir aquí una N para que el valor de B sea una propiedad intensiva del sistema. Entonces, esto tendría unidades de litros por mol. ¿Va? Déjenme irme a... al blog de notas de la clase. Esto tardó un poquito en cargar. Sean pacientes, chicos.
Ash, tarda mucho en cargar. Ahí está. Biblioteca de contenido. Aquí en la no idealidad de los gases. Hace ratito les incluí esta tablita en la que estoy relacionando los términos A, que tiene unidades de atmósfera litro cuadrado sobre mol cuadrado, y B, que tiene unidades de litro por mol cuadrado. Ok. Vamos a pensar que el término A se relaciona con las interacciones entre partículas. Algo que tenga un valor muy grande de A quiere decir que tiene atracciones atractivas muy importantes y que eso me produce una reducción significativa de la presión en el gas real. ¿Qué propiedad se modifica cuando los gases se encuentran muy relacionados en sus partículas? ¿Qué propiedad física? ¿La densidad? Sí, sería algo muy denso. Pero de las propiedades que podemos medir con un termómetro, puntos de fusión y ebullición, por ejemplo, ¿cómo es el punto de ebullición del agua con respecto del metano? El metano ebulle a menos 153 grados Celsius y el agua lo hace a 100 grados Celsius, ¿no? ¿Por qué? Si finalmente el peso de las dos moléculas es muy parecido, por el hecho de que el agua tiene un momento dipolar importante, ¿no? El agua es un líquido o un gas muy relacionado. Se relacionan las moléculas de agua por el momento dipolar, por una interacción dipolo-dipolo, y entonces a las moléculas de agua les cuesta abandonar la fase condensada que constituye al líquido, les cuesta mucho trabajo pasar a la fase gaseosa, ¿no? O sea que un líquido que se encuentre muy relacionado electrostáticamente va a tener un valor muy elevado de A, y en la fase gaseosa eso se va a conservar. Las moléculas se están relacionando mediante interacciones dipolo-dipolo, están muy pegadas unas con las otras, y eso se va a traducir entonces en un elevado punto de ebullición, ¿no? Vamos a ver si el punto de ebullición corresponde con un valor elevado de A. Es la segunda columna. Vamos a analizar por ejemplo, el caso del agua. Tiene un valor de A de 5.47. Compárenlo con algo que tenga un valor similar de peso molecular. El metano tiene un valor como de la mitad, ¿no? Nada más 2.26. El helio hierve a 4 Kelvin. Esperaríamos que su valor de A fuera muy pequeñito, y en efecto lo es. Tiene un valor de 0.03 atmósferas litro cuadrado sobre mol cuadrado, ¿no? Es un valor muy chiquito. El valor del neón, que tiene un punto de ebullición un poco mayor que el del helio, es de 0.2. El argón es todavía mayor el punto de ebullición, 1.34. Y así, vemos que conforme más sean las interacciones que hay en la fase gaseosa entre moléculas, el valor de A se va a disparar, y los valores más altos los esperaríamos para moléculas que tuvieran un momento dipolar muy elevado. Por ejemplo, el agua, que tiene 5.47, tiene un momento dipolar más elevado que el amoníaco. El amoníaco, si bien lo tiene alto, no lo tiene tan alto como el agua, nada más 4.25, ¿no? Entonces, entre más elevado sea el valor de A, más elevado va a ser el punto de ebullición. Fíjense, el punto de ebullición está expresado en la última de las columnas. Otra vez, el hidrógeno, el helio tiene un valor de 4.2 Kelvin, el valor de A es muy pequeñito. El agua lo tiene de 373.15 Kelvin, el valor de A es muchísimo, muy elevado. ¿Ok? Ahora, ¿qué esperaríamos en relación con el término B de burro? Habíamos visto que era ¿un qué? Un factor que correspondía al volumen diferente de cero por parte de las moléculas del gas. O sea que yo podría esperar que entre más grande fuera la molécula del gas, mayor fuera también el valor de B. Bueno, en general eso ocurre, pero no siempre. Veamos. Por ejemplo, para el metano, a ver, vamos a ver el caso de las moléculas de oxígeno e hidrógeno. El oxígeno es una molécula más grande que el hidrógeno, ¿no?
Entonces el valor de B para el oxígeno es 0.0312, mientras que para el hidrógeno es 0.0264. Aquí se cumplió. Ahí se va en tamaño oxígeno y nitrógeno. Entonces los dos tienen un valor como de 0.03. Es ligeramente mayor el tamaño del nitrógeno, ¿no? Ahora analicemos el nitrógeno con respecto del metano. La molécula de metano es más grande que la del nitrógeno. Entonces 0.03 para el nitrógeno y el metano tiene un valor de 0.04. Otra vez se cumple. El metano, que es más grande, tiene un valor mayor de B. Pero chequen estos dos. Helio y neón. ¿Quién es más grande? Es más grande el átomo de neón que el átomo de helio. Sin embargo, el valor de B para el átomo de helio es más o menos el doble que para el átomo de neón. O sea, si bien es una tendencia regular, eso de que B sea mayor conforme mayor sea el tamaño molecular, hay veces que no se cumple. ¿Por qué será que no se cumple para helio y neón? El helio, si recuerdan, es un núcleo que está conformado por 2 protones, 2 neutrones, y está siendo orbitado por 2 electroncitos, ¿no? Mientras que en el caso del neón, yo tengo un núcleo más grande, y aquí tengo la presencia de 2 capas principales energéticas. La primera tiene 2 electrones, y la segunda, ¿cuántos tiene? Tiene 8 electrones, ¿no? O sea, ¿cuál nube electrónica es más difusa? ¿La del helio o la del neón? La de Helio. Más difusa. Ah, sí, sí, helio. Pues si no es Chana, es Juana, ¿no? Tiene que ser la del neón. ¿Por qué? Porque los electrones en el neón se encuentran más alejados del núcleo. Están sintiendo una menor atracción electrostática por parte de los protones en el núcleo. Por lo tanto, tienen un volumen mayor y es un átomo más polarizable. De hecho, la traducción correcta del número B no tiene tanto que ver con el hecho de que tengamos una molécula grande o pequeña, sino con el hecho de que tengamos una molécula más o menos polarizable. Porque ¿cuál era la forma para hacer una fase condensada de moléculas que no tienen momento dipolar? Por ejemplo, para el metano. Era simplemente por interacciones de Van der Waals, ¿no? ¿Y de qué dependían las interacciones de Van der Waals? Dependían de que yo de forma instantánea pudiera generar un dipolo que inducía un dipolo instantáneo sobre el átomo o molécula vecina. O sea que en realidad B tiene que ver con la polarizabilidad que tienen los átomos o las moléculas. Entre mayor sea la densidad electrónica de un átomo, más fácilmente polarizable va a ser. Entonces, el neón es más polarizable que el helio, por eso es que tiene un valor diferente del número B, ¿ah? Un valor mayor del número B. El helio, que es muy poco polarizable, va a tener un valor muy pequeñito del número B. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Ok. Sí. Entonces, finalmente, todo esto no lo conocía Van der Waals, pero en el momento en el que los químicos y los físicos se ponen a analizar cuáles son las relaciones, las proporciones y la naturaleza que tienen estos números A y B, es que se puede aterrizar esto con un conocimiento que tiene que ver con cuál es la naturaleza física y química de los átomos que constituyen al gas. ¿Ah? Eso es lo bonito de la termodinámica. O sea, la termodinámica es independiente de este tipo de contribuciones físicas y químicas en la estructura. Finalmente, para la época de Van der Waals, ni siquiera los científicos estaban seguros de que las moléculas existieran o de que los átomos existían, ¿no? Sin embargo, me da buenos resultados para la termodinámica porque la termodinámica es independiente del nivel de visión que yo tenga acerca de la naturaleza de los átomos o de las moléculas. Bueno, entonces, esta tablita, si tienen chance, chéquenla, se las puse en la biblioteca de contenidos, en la sección de los gases no ideales. Ok. ¿Cuál es el valor de que yo tenga una ecuación de estado como la de Van der Waals?
Pues el valor en ingeniería resulta en que yo tengo una mejor estimación de los parámetros calculados. Recuerdan que les había dicho que la presión del gas tenía que ser inferior para la ecuación de estado de Van der Waals con respecto de la ecuación de estado del gas ideal por la introducción de corrección. Es decir, si yo estoy calculando las dimensiones de un reactor, por ejemplo, en el que se están tratando gases, y yo quiero conocer cuál es la presión de operación de ese reactor, tengo que fiarme de algo que me dé buenos resultados, ¿no? Si yo le entrara a la ecuación de estado del gas ideal, vería que la presión predicha tiene que ser muchísimo mayor que la que me predice la ecuación de Van der Waals. Entonces, estaría sobredimensionando el reactor. Y eso se traduciría en costos, ¿no? Un reactor más grande involucra, desde luego, más dinero. Entonces, si al ingeniero se le paga para hacer más con menos, entonces yo tengo que utilizar una ecuación de estado que me dé las cantidades correctas para hacer el diseño correcto, ¿no? Que, por cierto, la ecuación de estado de Van der Waals también pierde fiabilidad a presiones muy elevadas. Pero vamos, o sea, ya estoy teniendo algo que me define de mejor manera un sistema termodinámico. Vamos a comparar, por ejemplo, los valores para el CO2 que me dan las ecuaciones de estado de Van der Waals en comparación con la del gas ideal. Entonces, este es el CO2. Aquí voy a ponerles una tablita en la que tengo la presión observada o medida. Se encuentra en atmósferas. Acá les voy a poner la presión que me predice la ecuación de estado del gas ideal. La voy a denotar como una PID. También está representada en atmósferas. Y por último, la presión calculada con la ecuación de estado de Van der Waals. Voy a manejar diferentes valores de presión. Por ejemplo, para una presión medida de 50 atmósferas, de 75 y de 100 atmósferas. La presión calculada con la ecuación de estado del gas ideal, para esas 50 atmósferas medidas, está ligeramente arriba. Me da un valor, la ecuación de estado de 56.9. Para las 75 atmósferas medidas, eso se me va casi a las 100 atmósferas. Es de 92.2 el valor calculado. Y para las 100 atmósferas, anda por ahí de 136 atmósferas la ecuación de estado del gas ideal. Y con la ecuación de estado de Van der Waals, aquí me da un valor de 49.4. Aquí me da un valor de 73.4. Y aquí me da un valor de 96. Fíjense que prácticamente la presión observada corresponde a la presión calculada con la ecuación de Van der Waals. Y que en efecto, la presión calculada con la ecuación de estado del gas ideal es muchísimo, muy superior. Entonces, eso me ayuda muchísimo para los cálculos de ingeniería. Pero les decía, un defecto que tiene es que a presiones ya muy elevadas, también la ecuación de Van der Waals pierde gran parte de su confiabilidad. ¿Dudas, chicos? No. ¿Todo bien? Vamos a hacer un problemita. Lo importante de estas cosas es que seamos capaces de discutir la diferencia que hay entre un resultado y otro. El problema dice, se calienta 2 kilomoles, o sea, 2000 moles de nitrógeno
en un recipiente de 800 litros. De 800 litros. A una temperatura de 625 grados Celsius. El problema simplemente estriba en calcular la presión. Calcule P en dos casos. Para un gas ideal y B utilizando la ecuación de Van der Waals. Sencillito la cosa, va a ser un formulazo nada más, pero vamos a ver qué podemos sacar de utilidad del problemita. Para empezar, ¿cómo esperaríamos que fuera la presión en el caso A con respecto del caso B? Mayor. En efecto, para un gas ideal esperaríamos mayor presión, pero vamos a ver si es cierto, ¿va? Finalmente, el resultado de la ecuación de Van der Waals depende del compromiso que haya entre los términos A y B. Pueden haber relaciones que me involucren incluso un resultado contrario al esperado. Les digo, depende totalmente de cuál sea el conjunto de propiedades físicas que yo veo en el gas, de los valores constantes de A y B. Vamos a ver si en este caso se verifica. Pero como ingenieros sí podríamos estar esperando que la ecuación de Van der Waals me dé un valor menor de presión que el que me daría la ecuación de estado del gas ideal. Aquí hay una cuestión importante además. Ese problema en específico a mí me dio mucha flojera escribirlo completo, pero se refiere a un proceso industrial, se llama proceso Haber. Es un proceso para la obtención de amoníaco. El amoníaco se obtiene a partir del nitrógeno atmosférico y de hidrógeno. Las presiones de operación del proceso Haber andan por ahí de muchísimas atmósferas. Son procesos que ocurren a más de 100, 200 atmósferas. Entonces, aquí si tuviera fallas en el diseño del reactor, por ejemplo, una explosión o algo por el estilo, esto ya se estaría traduciendo en pérdida de vidas humanas. Obreros muertos se traduce también en dinero, ¿no? Entonces, por eso es que generalmente los procesos ocurren a presión atmosférica, habíamos visto alguna vez. O sea, la presión se fija como la atmosférica, de modo que no hayan riesgos de explosiones ni nada por el estilo. Sin embargo, hay veces que es imposible hacer que el proceso ocurra a una presión como la presión atmosférica. Entonces, este es un ejemplo de ese estilo. Un reactor que está trabajando a una elevada presión de operación. ¿Va? Ok. El caso A es sencillito, ¿no? De hecho, ustedes ya me pueden adelantar cuál es el resultado. Simplemente la presión sería igual a nRT entre B. Tengo todos los datos, ¿no? N sería 8,000 mol. No, 2,000 mol, porque son 2 kilomoles. ¿Y por qué le sigo poniendo 8? Sería 2,000 mol. La R me conviene emplearla como la que está expresada en atmósferas litro. ¿Cuál era el valor? Era de 0.082, ¿no? Atmósfera litro sobre Kelvin mol. Luego la temperatura tiene que ser temperatura absoluta. ¿A qué corresponden esos 625 grados Celsius, chicos? 890.15.
890 y qué, perdón. 8. 98.15 Kelvin. Todo eso lo divido entre el volumen geométrico, que sería de 800 litros, ¿no? ¿Cuál es entonces el valor de P? 184. 184.12 184.12. atmósferas. Ajá, está expresado en atmósferas por el análisis dimensional, ¿no? Ok, vamos a hacer el caso B. El problema mayor estriba en despejar a la presión, pero tampoco es tanto, ¿no? O sea, despejamos a B menos B, pasaría dividiendo a NRT y después paso restando el término que contiene a la A. Entonces me quedaría la presión igual a NRT entre B menos NB y a esto le resto a B cuadrada entre N cuadrada. Sería igual a lo mismo que tengo arriba, nada más cambia la cuestión del volumen. Serían aquí 2000 mol por el 0.082. Aquí no les voy a poner las unidades porque me da flojera. Por la misma temperatura, 898.15 Kelvin. A ver de su tablita, ¿cuál es el valor de B? Ahí está en su bloc de notas. Nos vamos a su bloc de notas para que no haya falla. Corresponde al nitrógeno. Entonces sería, el valor de B es de 0.0386, ¿no? Profe, Sí, dígame. una pregunta, ¿qué no sería A entre N cuadrada B cuadrada? Espérese, todavía no. B Eso es cuadrado. para el término que se está restando. Ahorita apenas vamos con este cociente de aquí, NRT entre B menos NB, que por cierto no son 8,000 litros, son 800 nada más, ¿no? 800. Ajá. Ahí está. 800 litros menos N, que otra vez es de 2000 mol. Y esto multiplica a... ¿Cuánto era el valorcito? Era de 0.0386. 0.0386. Las unidades, acuérdense que eran litros por mol. Ok. Y ahora sí viene lo que decía su compañera. Le restamos el valor de A, que sería de 1.35. Las unidades, ¿cuáles eran? Eran atmósferas litro cuadrado sobre mol cuadrado. Y esto multiplica a la densidad del gas, que sería los 800 litros, ¿no? 800 litros sobre 2000. Profe, ¿Sí? es que en la fórmula que nos dio arriba estaría al revés, ¿no? O sea, serían
mol arriba y los litros abajo. Porque nada más Sí, tienes pasamos. razón. Tienes razón, perdóneme. Pero no estaría bien, profe, porque pasan despejando. Sí. Pero nada más se pasa. Nada más, ¿no? Sí. Ok, espérenme. Aquí hay una pequeña complejidad. No, pero es correcto. A ver, espérenme. A ver, díganme cuál era la forma que tenían para la ecuación de Van der Waals. ¿Era n cuadrada entre b cuadrada? Sí. Sí. Esa es la correcta. Esa es la correcta. ¿Se las había pintado al revés? Sí. En esta sí. Perdón. En el ejercicio. Me equivoqué. A ver, vámonos para que no haya falla aquí. Vamos a corregirlo. Sí, aquí me equivoqué. Qué bueno que estén muy truchas ustedes, chicos. En efecto, esto es n cuadrada entre b cuadrada. Y entonces aquí me quedaría n cuadrada sería aquí arriba los 2000 mol. Y dimensionalmente es correcto, ¿no? Se tienen que ir con los moles que tiene la A. Entonces, aquí me queda mol. Y aquí me faltó un mol cuadrado. Y aquí abajo sería el volumen, que es de 800 litros. Todo esto al cuadrado. ¿Va que va? Ahora sí, denme por favor el valor. 194.41 atmósferas. 194.91. 41. 41 atmósferas. Comparemos 194.41 contra, ¿cuál era el otro valor? Era de 184. 184. Ajá. Es algo consistente, ¿no? O sea, la presión de Van der Waals es menor que la presión del gas ideal. Pero les digo, no se fíen de esto. O sea, incluso podrían haber casos en los que la presión calculada con Van der Waals sea mayor que la presión calculada del gas ideal. Eso depende de las constantes A y B que tenga cada gas. O sea, tenemos siempre un compromiso de el volumen que tenga la molécula y la cantidad de interacciones atractivas que puedan existir entre ellas. Entonces, a pesar de que es una tendencia, podría no verificarse en todos los casos. ¿De acuerdo? Ese valor de 140 y bla, 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 ¿les da algún otro de ustedes? Profe, me equivoqué, era 195. Es como quitarle un pelo a un gato, ¿no? A mí me dio 202. ¿202? Sí, pero yo creo que me falló algo. Puede ser que no hayas empleado el punto 15 en los Kelvin o cosas por el estilo. De hecho, les voy a contar un secreto, chicos. Aún utilizando las mejores constantes, 4 cifras significativas en los decimales, pesos moleculares que me da el espectrómetro de masas exactas y todo lo demás, yo siempre voy a esperar por lo menos un error del 15% en cualquier cálculo de termodinámica. Ajá. 15% ocupando las mejores cantidades. Ahora imagínense si no le meten los decimales y me dicen que el oxígeno pesa 16 o que el hidrógeno pesa 1, cosas por el estilo, entonces el error se dispara. Entonces sí puede ser muy diferente. Un valor de 205 se parece mucho al valor de 194 si consideramos la cantidad de decimales que ocupamos en cada caso. Entonces sigue siendo un valor consistente. Seguimos teniendo una presión más elevada, ¿no? Bueno, pero espérense. En el caso de que sea, a ver cómo era, 194 acá y 184. De hecho, tenemos un resultado inesperado, ¿no? Porque la presión del gas ideal tendría que ser, y la tenemos menor,
sea 194 o sea 200 y pelos, seguimos teniendo que la ecuación de Van der Waals me da un comportamiento mayor para la presión, ¿no? Entonces, es el caso que les decía justamente, o sea, la mayor parte de las veces presiones menores, pero pueden haber casos en los que tenga presiones mayores. Solo en el caso de que tengamos presiones de algo así como 500, 1000 atmósferas o por el estilo, entonces ya tendríamos una pérdida de la fiabilidad que tiene la estimación de Van der Waals. ¿Qué pasó, Héctor Emilio? Usted nos comentó que a presiones bajas la presión de Van der Waals va a ser menor que la presión esperada, por así decirlo, pero en presiones mayores va a ser superior. No necesariamente, no necesariamente. Eso depende de lo que les decía, cómo sean las constantes A y B. ¿Va? De hecho, eso se puede traducir en términos del factor de compresibilidad. Si nosotros conocemos el factor de compresibilidad de un gas, entonces podemos tener perfectamente la curva que me define a la presión y eso me puede servir para corregir a la ecuación de estado. La ecuación de Van der Waals tiene muchísima utilidad, lo vamos a ver hasta la siguiente clase. A pesar de que, siempre vamos a tener divergencias con la presión medida, con respecto de esta presión que yo estoy calculando con esta ecuación de estado, hay algo más valioso de la ecuación de Van der Waals, y es que me da el comportamiento que yo veo en la fase líquida para un sistema que está coexistiendo con las fases líquida y gaseosa, o sea, un vapor que está en equilibrio con su fase líquida. Eso tiene que ver con la existencia del punto crítico, pero les digo, hasta la clase del miércoles lo vamos a ver. Esa es la principal utilidad que tiene la ecuación de Van der Waals. Vamos a ver, eso se relaciona con algo que definimos cuando dedujimos a la ecuación de estado del gas ideal. ¿Se acuerdan que les había dicho que el producto de las tres leyes, la de Boyle, la de Charles y la de Avogadro, eran proporcionales al volumen, pero que en realidad eran proporcionales al cubo del volumen? ¿Se acuerdan de eso que dije? Bueno, sí. Si ustedes tratan de despejar al volumen de aquí de la ecuación de estado de Van der Waals, si ustedes tratan de despejar a la B mayúscula de aquí, van a darse cuenta de que es una ecuación cúbica. De hecho, me gustaría que por curiosidad científica trataran de despejar al volumen, que pusieran a la ecuación de estado en términos del volumen. Va a darles un poco de dolor de cabeza, pero al final se van a dar cuenta de que es una ecuación cúbica. Justamente, ¿cuántas raíces tiene una ecuación cúbica? Tiene 3, ¿no? En la región que se llama región de saturación para cualquier fluido, voy a ver que una de las raíces de esa ecuación cúbica corresponde al volumen del gas, otra de las raíces corresponde a la fase líquida y la otra raíz no tiene ningún significado físico. Ajá. Pero traten de hacerlo si tienen una noche de insomnio y van a ver que es un ejercicio bonito desde el punto de vista de las matemáticas. ¿Ah? ¿Alguna otra inquietud, chicos? No, ninguna. ¿Todo chido? Bueno, como la discusión que sigue también es prolongada, este es el problema de la fisicoquímica, que hay discusiones que me llevan mucho tiempo en la cuestión formal para deducir las ecuaciones y todo lo demás. Quisiera exponerlo en una sola clase, entonces quisiera que le dejáramos aquí por hoy y la siguiente clase les hablo de el estado crítico de las sustancias. ¿Va? De momento pues, nos largamos a echar un sanduichito, una maruchan. ¿Va? Yo tengo una duda. ¿Cuál? Dígame. Antes de pasar a la ecuación de Van der Waals, estamos viendo dónde está el vector. Es que lo despejó y creo que lo despejó al revés. O yo lo tengo al revés y no entiendo por qué. ¿El factor de compresibilidad? ¿Te refieres? Sí. ¿La Z? Sí, la Z. Se puede expresar de cualquier forma, porque finalmente si es un 1 que está multiplicando a PB, también podría estar dividiendo a NRT, ¿no? Entonces da exactamente lo mismo que lo tenga como el cociente PB entre NRT o NRT entre PB. Sigue siendo adimensional. La diferencia, Okay. la diferencia sería en qué es formalmente, ¿no? En un caso tendría que es un 1 que está multiplicando a PB
Y en el otro caso tendría que es un 1 que está dividiendo a nRT, ¿no? Ajá, por eso creo que los puso al revés. ¿Me lo puede mostrar otra vez? Claro, claro. Casi siempre se divide, bueno, se define al factor de compresibilidad. Te lo escribo de nuevo. Casi siempre se define como la relación o la razón PB molar entre RT. Pero sobre todo para el caso del gas ideal, para los otros no sería esto que te decía, que es lo mismo. Para el caso del gas ideal sí sería lo mismo tener PB molar entre RT o RT entre PB. Para valores diferentes del factor de compresibilidad, sí importa el orden que tenga este cociente. Entonces el orden estándar, digámoslo así, sería este de aquí. Okay, Aunque sí hay libros donde se expresa como el inverso multiplicativo. Ahí hace falta ser consistente simplemente con la cosa. Ok. ¿Ah? Sí. Existen los dos. Pero depende cuál sea el libro. Hay veces que está expresado de una o de otra manera. Ok, gracias. ¿De acuerdo? Lo que importa es el hecho físico que está detrás del factor de compresibilidad, que tiene que ver con lo que les decía, la polarizabilidad de las moléculas, y eso se traduce en que hayan interacciones atractivas de largo alcance y repulsivas de corto alcance. ¿Va que va? Ok. ¿Alguna otra inquietud, chicos? No. Bueno, pues le dejamos aquí. Nos vemos el miércoles. Gracias, profe. Cuídense, chicos. Gracias a ustedes. Dale, profe, nos vemos. Gracias, profe. Gracias.